buenas, queridos amigos de GYC. Por acá estamos arrancando con este live, el episodio 1 de tantos que vamos a ir haciendo. En este caso, vamos a estar hablando acerca de la serie El Gran Conflicto. Vamos a esperar que se unan más amigos. Por ahí vemos a Abby, ya está el pastor Pablo conectado. También le damos la bienvenida a Omar. Y vamos a invitar a el pastor por acá que ya está conectado. Vamos a hacerle la solicitud. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Gracias por conectarse, por apartar este tiempito, porque sabemos que va a ser de bendición. Hola, Flor, ¿cómo andás? Hola, Pablo, ¿todo bien? Bien, ¿ustedes? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, Por acá estamos arrancando con el live ya. dale, estamos acá. Y ya estamos preparados, ahí se van sumando algunos amigos más. Ahí está Abby, hola, buenas noches, dice, amigos de GYC. Así que bueno, yo creo que podríamos, mientras que los chicos se van sumando y demás, Sí, podríamos ir arrancando con una oración. dale. Así que ahí donde están, que todos puedan acompañarnos, vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por esta oportunidad de poder tener este live, porque podemos estar, Señor, conectados a través de la tecnología con el pastor Pablo para poder hacer en estos momentos este live tan importante. Vamos a estar hablando, Señor, de esta serie El Gran Conflicto, que sabemos que tú has guiado a lo largo de la historia para que incluso hasta el día de hoy, luego de años, podamos tenerlo en nuestras manos y que pueda ser de ayuda espiritual para nuestras vidas. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas dirigir al pastor, puedas dirigir este live, que todo pueda salir bien y que sea para bendición, para gloria principalmente tuya, siempre, Señor. Y bueno, que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos en toda la charla. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, ahí se van sumando más chicos. Vamos a saludarlos por acá. Johnny, Graciela, Mile, Dani. Bueno, si te parece, vamos a ir arrancando. Por acá yo tengo mis preguntitas. Vamos a estar hablando acerca de esta serie, ¿no? La serie El Gran Conflicto, de la escritora Elena de White. Bueno, ahí nos va a ir comentando un poquito más. El pastor nos va a ir guiando en este estudio. Y la primera pregunta, o por ahí lo primero que podemos ir hablando es que vamos a conocer un poquito más acerca de esta serie, justamente. ¿Esta serie está vinculada a alguna visión que haya tenido la hermana Elena? Sí, uy, acá me llegan notificaciones. Acá se está conectando gente y me está escribiendo. Eh, sí, Flor, claro. Sí. Bueno, Elena de White, mensajera de Dios, elegida por Dios para llevar un mensaje tan importante a la iglesia del tiempo del fin. Tuvo muchas visiones a lo largo de su vida, desde que fue llamada a los 16 años, y puntualmente, a partir del año 1858, ella ya había aceptado la verdad presente, estaban casi fundando, ya casi organizando la iglesia. Ella tiene una visión en marzo del año 1858. Es una circunstancia un poco particular, un poco extraña esta historia porque está la muerte de un adolescente, de un chico de 13 años. Los padres no eran adventistas, no eran creyentes, la invitan en una escuela allí en Lover Grove, en Ohio, en Estados Unidos. Ella está en una escuela y cuando ella está hablando de la resurrección, de la segunda venida, allí imagínense, un funeral de un adolescente de 13 años. Bueno, cuando ella está hablando, entra en visión y ahí está 2 horas en visión. Está 2 horas y se da una circunstancia un poco extraña porque los padres del chico se querían ir a enterrarlo al cementerio y de hecho se fueron porque ella siguió en visión, pero la mayoría se quedó porque estaban extasiados mirando qué es lo que sucedía con Elena de White. Ella describe allí en varios de sus libros, ¿no? y en lo que va a escribir después, cómo se sintió arrobada, cómo se sintió maravillada por el cielo, por todas las cosas que vio, y en esas 2 horas
pudo tener un pantallazo desde la caída hasta el fin de los tiempos. Y esa fue la visión que desencadenó, después tuvo más revelaciones. Ella se puso a escribir ese mismo año todas sus visiones, las publicó en la Review and Herald. O sea, la mayoría de las cosas que Elena de White comenzó escribiendo no eran un libro, Claro. sino que las escribían en las revistas, en los artículos, y los editores, otros pastores que trabajaban en el mundo editorial, iban recopilando, ¿no? Todo eso. Y esas primeras visiones de 1858 están recopiladas en un libro que se llama Dones Espirituales, Spiritual Gift, que después, años un poquito más adelante, fueron 4 tomos de esa serie de libros que escribió, que en español o nosotros lo conocemos la mayor parte de eso como primeros escritos, como los libros de primeros escritos. Pero ese fue el Claro. desencadenante de la serie del Gran Conflicto. Fue la primera gran visión del Gran Conflicto. Fíjate que la circunstancia no es muy alentadora, ¿no? Era la muerte de un adolescente, casi de un niño. Por la gracia de Dios, y fíjate que hay una historia, los padres de este niño, ya te busco cómo llamaba, Avery, el matrimonio de William y Beth Avery, se convierten a la iglesia adventista y aceptan la verdad presente, aceptan todo lo que como iglesia estábamos enseñando en ese momento, así que fue una, terminó bien la historia en ese caso, más allá de que lamentablemente esa visión fue en el funeral de un adolescente. Pero eso Claro. también nos muestra lo horrible de este mundo de pecado, la contaminación, la corrupción, la injusticia y la maldad, y qué lindo es saber que en ese momento tan triste y de tanto dolor, Dios reveló algo a su sierva que después se fue escribiendo a lo largo del tiempo, ¿no? A veces me preguntan, ¿y cómo escribió Elena de White el conflicto de los siglos? Pues, o la serie. Bueno, fue a lo largo de mucho tiempo y tuvo varias revisiones, varias idas y vueltas, varias correcciones, no porque algo que estaba mal, sino porque Dios le iba revelando cosas y ella misma iba corrigiendo lo que escribía. Pero este fue el génesis, digamos, el puntapié inicial para la serie del Gran Conflicto. Recuerden ese año, 1858, y esa visión que tuvo tan linda. Mirá vos. Vos sabés que nunca había escuchado que todo inició justamente en esa circunstancia, en esa situación, y cómo totalmente no es algo que le haya revelado de golpe en un solo día, sino que fue todo Sí, un proceso. sí, y te digo otra cosa muy importante, porque uno a veces piensa que la vida del profeta, del mensajero de Dios, de la profetisa en este caso es fácil, ¿no? Pero si uno lee la Biblia, si uno mira las historias de Isaías, de Jeremías, se da cuenta que ser un mensajero de Dios no es fácil. Y Elena de White, después de esa visión, ella empezó a escribir lo que sería dones espirituales, o esos artículos, y no podía escribir. Le costaba escribir. Acá yo tengo una parte de sus testimonios, dice, tenía ataques de parálisis en el cuerpo. Durante varias semanas no sentía la presión de la mano ni el agua fría en mi cabeza. Fíjense cómo literalmente ponía su cuerpo, ¿no? en esta batalla, en este gran conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Dice, al levantarme para caminar me tambaleaba y me caía al piso. En estas condiciones empecé a escribir las primeras líneas de la gran controversia, ¿no? Del gran conflicto. Al principio hacía una página por día y luego tenía que descansar 3 días. Fíjate lo terrible que era, ¿no? O sea, escribía y tenía que descansar 3 días de escribir. Pero poco a poco, fíjate qué lindo, mientras la escritura progresaba, mi fuerza también aumentaba. O Claro. sea, cuando más escribía, más tenía fuerza. El entumecimiento de mi cabeza no parecía nublarme en la mente y antes que terminara ese trabajo, el efecto del ataque había desaparecido. Fíjate la crisis que tiene el mensajero, el siervo de Dios, la sierva de Dios en este caso, al escribir esto tan grande, ¿no? Y cómo el enemigo estaba realmente ensañado contra la vida de Elena de Guay, físicamente también, no solo espiritualmente. Sí, y no solamente con ella, sino también sabemos todo lo que atravesó con sus hijos, su Sí, esposo, sí, enfermedades, sí, 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 muchas, sí. muchas situaciones fuertes. Bien, ahí comenzamos, ¿no? Con la primera pregunta. También bienvenidos a los que se están sumando en estos momentos. Y algo interesante, y ahí veo que algunos que ponen que aman la serie El Gran Conflicto, vamos a hablar un poquito más acerca de qué libros comprende, ¿no? La Ujú. serie El Gran Conflicto como tal. Bueno, Elena de White
tuvo estas visiones del tiempo del fin y del gran conflicto, y podríamos decir que hay tres series, tres grandes series, ¿no? Una, Dones Espirituales, ¿no? Spiritual Gift, que comenzó en 1858, podríamos decir hasta 1864, que escribe esos cuatro tomos. Que después, uno, bueno, los primeros escritos, y el último es casi la mayoría del libro del gran conflicto. Después empezó otra serie que se llama El Espíritu de Profecía, que también tiene revelaciones. Y la última serie, porque podríamos decir que empezó de escritos, la llamó justamente la serie de Gran Conflicto, que podríamos decir que tuvo su inicio oficialmente en 1888, cuando se publica por primera vez el libro, propiamente dicho, El Gran Conflicto. Pero ya venía hace 30 años escribiendo materiales y recibiendo visiones. Hoy, lo que hoy conocemos como la serie Gran Conflicto, consta de 5 libros que abarcan toda la Biblia, y te comentan toda la Biblia. Uno es Patriarcas y Profetas, que no fue el primero que escribió, como vamos a ver ahora, pero va desde el origen del mal, ¿no? hasta David, creo, ¿no? Hasta David. Después está Profetas y Reyes, que va desde Salomón hasta el exilio, hasta el periodo intertestamentario, que ese cronológicamente es el último que escribe, Profetas y Reyes. Después viene tal vez uno de los más famosos, los más conocidos en el mundo cristiano, que es El Deseo de todas las gentes, que hay varias curiosidades con ese libro, porque ella, cuando recopila el material, le queda muy, muy grande el libro, ¿no? Los compiladores, los que trabajaban con ella, se dan cuenta que es muy grande el libro, y ella escribe El Deseo de todas las gentes, y lo divide lo divide en dos libros más, porque es mucho material. Que uno es el discurso del Maestro Jesucristo, que habla del Sermón del Mm. Monte, y el otro es Palabras de Vida del Gran Maestro, que habla de las parábolas, ¿sí? O sea, de ahí salieron dos libros, dos libros más que no estaban. Después escribe, o sea, cronológicamente viene después Los Hechos de los Apóstoles, que habla del libro de Hechos y las cartas de Pablo, y después viene el conflicto de los siglos, ¿no? Que habla de la caída de Jerusalén, ¿no? De los primeros cristianos, los primeros mártires de la Edad Media, bueno, todo lo que tiene que ver con el tiempo del fin, el milenio, el juicio, no, todos los acontecimientos finales, que de eso tratan los 5 libros básicamente. Esto es muy importante, Flor, que todos lo sepamos, que sabemos que el principio de hermenéutica, el número uno, es que la Biblia es su propio intérprete, ¿no? Cuando leemos algo, la Biblia se interpreta primero a sí misma. Y esto es muy interesante porque cuando estudiamos la vida de Elena de White, estudiamos las doctrinas de la iglesia, y sabemos que ella tiene el don de profecía, fue inspirada por Dios, el Espíritu Santo es el mismo, no hay grado de inspiración. Qué lindo es saber que tenemos una especie de comentario bíblico inspirado por Dios de toda la Biblia, de casi toda la Biblia, ¿no? Aunque hay personajes que Elena de White no habla, como Esther, por ejemplo, bueno, otro tema de emoción, pero tenemos comentada casi toda la Biblia, la historia de los reyes, de Abraham, de Moisés, bueno, de Jesús, el Apocalipsis, las cartas de Pablo, casi toda la Biblia hay comentarios de ella con estos 5 libros, por eso son tan importantes en nuestra vida espiritual y en nuestra iglesia. Totalmente. Ojalá todos comenzaran esta serie porque realmente, personalmente, Sí, en sí, mi sí. vida espiritual es un antes y un después, es muy lindo Ujú, eso. sí, sí. Así que qué bueno saber de qué componen también, porque es importante que como iglesia también sepamos acerca de esta información de cómo Dios la ha utilizado a ella. Bien, la tercera pregunta que tenemos por acá dice, ¿cuántos años se demoró Elena para escribir la serie completa? Sí, sí, es una pregunta muy interesante y por ahí muy larga de contestar. La voy a resumir un poquito, pero como dije, arrancó en 1858 con esta gran visión, y en realidad terminó el día de su muerte, en 1915. O sea, desde esa época hasta el día de su muerte estuvo trabajando en estos libros. Incluso hay uno que se terminó de publicarse en 1916, cuando ella ya había fallecido, pero ya estaba la mayoría de los capítulos completos, le faltaban dos, así que allí recopiladores del Centro Guay, que trabajaban con ella, su secretario, rastrearon en sus escritos sobre ese tema. Ahora les voy a decir cuál fue el último libro, y pudieron completar ese libro. Pero bueno,
estos libros que comentan toda la Biblia no fueron publicados cronológicamente, ¿no? El primero fue El conflicto de los siglos, el que conocemos como el Gran Conflicto, en 1888. Ese fue el primero de estos 5 libros, o sea, arrancaron con el último, ¿no? Porque, bueno, hablaban del tiempo del fin, de la segunda venida, ¿no? De las señales y demás. Como dije, la génesis fue esa visión que tuvo en el funeral de este adolescente, y después ella fue completando varias veces los manuscritos. Hubo una revisión en 1878, después hubo una revisión de ella en 1907, o sea, fue agregando cosas al libro Gran Conflicto como lo conocemos hoy, y la versión definitiva, entre comillas, la tuvimos en 1911, revisada por ella. Esa fue la versión final, y esa es la versión de 1911 que se traduce después al español, o sea, por primera vez al español. De paso, abro un paréntesis, los colportores que llegaron con el mensaje adventista a Sudamérica, o sea, antes del pastor Huespal llegaron 3 colportores que estuvieron por toda Sudamérica hasta las Islas Malvinas, traían el conflicto de los siglos, ¿no? En alemán y en inglés, difundiendo el mensaje de la verdad presente. Porque acá hay otro dato interesante, no sé si lo sabían. ¿Por qué hablo de los colportores? Bueno, el mensaje adventista llega a Sudamérica a través de la página impresa. O sea, esos eran los misioneros silenciosos, como Elena White dice. Y después vinieron los pastores, o sea, Riffel y los que estaban en Entre Ríos, ¿no? En Argentina, piden un pastor. ¿Y por qué piden un pastor? Pues ya había adventistas, o sea, ya había gente, no estaban bautizados oficialmente, pero ya había gente que aceptaba las verdades adventistas. ¿Y por qué habían? ¿Por qué estaban? Bueno, gracias a los libros y principalmente gracias al conflicto de los siglos. Le decía, ¿por qué dije lo de los colportores? Bueno, porque la gran controversia de 1888, el primer libro, era un libro de colportaje. O sea, no era un libro para la iglesia, secreto, cerrado. Era un libro para difundir. Y N. White dice, yo quiero que difundan este libro. Este libro es el que necesita la gente leer. Entonces, era un libro misionero, podríamos decir, y tenía muchas ilustraciones y muchos dibujos, así que a veces pensamos, no le vamos a hablar a la gente del Gran Conflicto, pero ese lo pensó como un libro de colportaje, la iglesia en su momento lo pensó como un libro de colportaje y se vendía un montón ese libro, y porque era justamente un libro para todos, no pensamos que es algo cerrado para nosotros los adventistas del Gran Conflicto. Entonces, bueno, de eso podemos ir de ese. Después, el otro que se publicó es en 1888. En 1890 aparece Patriarcas y Profetas, ¿no? Que habla de Génesis, bueno, de los patriarcas, obviamente, hasta David. Y ese libro también fue de colportaje y tenía muchas ilustraciones. Acá lo tenés, ahí tiene una versión. Después llega en 1898 el tercero, ahí vamos, sí, cronológico, El deseo de toda la gente, que saca el título de ese hermoso versículo de Ageo, que es un libro que me encanta, Ageo, es maravilloso ese libro. Y ahí, como dije, o sea, era tan grande el manuscrito que se hicieron 2 libros más, gracias al deseo de toda la gente. A que no sabe, Flor, este libro, El deseo de toda la gente, también lo pensaron como libro de colportaje y libro de venta masiva, y todo el dinero que se recaudaba era para ayudar a escuelas. Elena de White está preocupada, bueno, por la educación adventista, querían establecer colegios, así que tal vez el libro más conocido en el mundo cristiano de Elena de White, aunque el conflicto de los siglos también es conocido, también para el colportaje. Después llega, estamos en 1898, llega en 1911, Hechos de los Apóstoles, este, este también fue un libro, no, perdón, este fue el único que no fue de colportaje, quedó así, no se colportó. Y el último libro de la serie, que les dije que se terminó en 1916, cuando ella ya estaba descansando en el Señor, fue Profetas y Reyes, que si les digo el título original, a lo mejor no les va a sonar bien, es El cautiverio y la restauración de Israel. Se llamaba, Elena de White le puso ese título, que como dije, bueno, ella lo revisó, falleció en julio de 1915, quedaban 2 capítulos y los secretarios buscaron en sus archivos, en los artículos de Elena de White escribió más de 100.000 páginas, escribió más de 5.000 artículos, entonces buscaron en sus artículos temas relacionados con ese periodo y bueno, completaron el libro, así que podemos decir que oficialmente arranca en 1888 con la primera publicación hasta 1916, pero
habían sido engendrados muchos de estos libros ya desde 1858, así que casi todo su ministerio, casi toda su vida, Elena de White lo dedicó a esta serie, a la serie del Gran Conflicto, y Dios le fue revelando estas verdades tan maravillosas para nosotros y tan reveladoras, realmente iluminan, ¿no? Y ella dijo acá, tengo la cita en el Comportador Evangélico. Dice, el conflicto de los siglos debe ser difundido ampliamente, porque contiene la historia del pasado, del presente y del futuro. Sus bosquejos sobre las escenas finales de la historia de esta tierra presentan un testimonio poderoso de la verdad. Y fíjense cuál es el anhelo de ella. Estoy ansiosa de ver su amplia circulación más que cualquier otro libro que yo haya escrito, porque es el último mensaje de amonestación al mundo, más directamente que cualquier otro de mis libros. Y la verdad que cuando uno lee esta serie, y especialmente el último libro, no queda igual uno, o sea, no es indiferente. Entonces, ese era el deseo de Elena White, esa era la visión que ella tenía, no visión del cielo, sino la proyección que ella tenía, y también la que tenía nuestros cuñados de la iglesia, porque como dije, salvo Hechos de los Apóstoles, todos los libros eran de colportaje y eran para distribución masiva, y eran para la gente. Ellos no tenían miedo ni vergüenza de predicar el mensaje distintivo que teníamos como iglesia, y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos distribuir estos libros, hablar de ellos, repartirlos y dárselo a nuestros amigos que no son adventistas. A veces tenemos miedo de decir, no, ¿qué va a pensar si le doy el conflicto de los siglos? No, justamente eso es lo que Elena de White quería que hagamos. Totalmente. Y me sumo a eso porque también fui parte de, por ahí ese pensamiento de, pero ¿y qué va a pensar? Y pero cuando lea esta página y vea este título, y cuando se encuentre con esto, pero en realidad, y bien también lo dejó escrito Elena, que incluso las personas aquellas a las cuales le entregamos el conflicto, de pronto en el momento no, pero en su momento se les va a iluminar en cierta manera, van a querer agarrarlo y bueno, Dios Ujú, puede sí, hacer grandes milagros sí, con sí. este libro, justamente. Claro, obviamente es la obra de su Espíritu Santo. Nosotros somos los que dejamos la semilla. Y me imagino en Totalmente. cuántas casas estará este predicador silencioso, y cuando ya no se pueda predicar abiertamente, cuando nos cierren las redes sociales de YouTube, cuando no haya más tecnología para predicar, ese libro ya va a estar adentro de las casas haciendo su obra, y va a haber grandes conversiones, como las hay, de hecho, por el libro Conflicto de los Siglos. Amén, así es, así lo creemos. Bien, vamos a continuar. Por acá tenemos, por ahí no sé, un poco se ha contestado, pero podemos quizá profundizarlo un poquito más. ¿Por qué fue tan importante para nosotros como adventistas esta serie, la serie El Gran Conflicto? Bueno, justamente lo que decía, ¿no? Contiene la historia de el pasado, el presente y el futuro, y Elena de White también dice en varias de sus citas y en sus libros que desenmascara al enemigo, ¿eh? Te muestra a través de los engaños de Satanás, del espiritismo, de todos los engaños modernos y antiguos también, desenmascara al enemigo y te muestra quién es quién, ¿no? Los poderes del mal, cómo actúan, detrás de escena, detrás no de lo que se ve, sino de lo que no se ve, y realmente son libros fundamentales para nuestra teología, porque bueno, toda la serie comenta toda la Biblia, casi toda la historia de la Biblia, están ahí revelados, explicados, y también los eventos finales. Entonces, ¿por qué es importante? Es primero, como pueblo de Dios, no tenemos que estar en tinieblas. La palabra revelada de Dios es para que veamos, dice Pedro, es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, es para que sepamos qué va a pasar. No sabemos el día y la hora, dice la Biblia, pero podemos saber las tendencias, y podemos saber hacia dónde va el mundo, y podemos saber hacia dónde va la sociedad. Entonces, ninguno de nosotros tiene que estar en tiniebla. Bueno, cada uno elige, ¿no? O sea, elige si invertir su tiempo en estudiar estas cosas o en distraerse con las cosas de la vida, de esta vida, que hay muchas tentaciones, hay muchas distracciones. ¿Sí? Hay algo que caracteriza esta vida en la sociedad postmoderna, son las distracciones, así que hay miles de distracciones que compiten con estas verdades tan importantes y tan trascendentes que realmente caen bebidas. Entonces, esta serie habla de justamente lo que va a pasar, el tiempo del fin, las trampas de Satanás, pero por sobre todas las cosas, habla de ese infinito, incomprensible,
que no entra en términos humanos, amor de Dios, ¿no? Porque la serie comienza en Patriarcas y Profetas diciendo Dios es amor, está escrito en cada capullo de flor que se haga, ¿no? Y termina el conflicto de los siglos cuando termina el milenio, cuando ya reina la paz, dice ya no hay más pecado ni pecadores en el universo, ¿no? Y de los mundos más vastos hasta los más pequeños, todos declaran que Dios es amor. O sea, arranca con el amor de Dios y termina con el amor de Dios, que es inentendible para nosotros todo lo que hace Dios por nosotros. Y ese es el tema central del Gran Conflicto. A veces pensamos que nos da miedo, ¿no? El Gran Conflicto. Pero el Gran Conflicto habla del amor de Dios porque Dios dice cómo son las cosas. Y cuando hablo de amor de Dios, no me refiero solamente a un sentimentalismo, a un que, bueno, puedes hacer lo que quieras, sino también de la justicia de Dios, porque también tenemos un concepto equivocado pensamos que Dios es amor y no puede ser justicia. Y si Dios es justicia, no puede ser amor. Y en la Biblia esos conceptos van juntos. O sea, el amor y la justicia de Dios es lo mismo. O sea, Dios es amor y es justicia, es su carácter así. Y nos quiere salvar, pero también si elegimos otra cosa, nos va a dar la recompensa conforme a lo que elegimos. A veces nos cuesta entender Totalmente. cómo enganchar el amor y la justicia, pero cuando hablamos del amor de Dios hablamos de todo, ¿eh? De todo. Y eso básicamente muestran estos libros de Elena de White y también la Biblia, obviamente. Así es, totalmente. Y por ahí nos vamos a centrar ahora un poquito más en uno de estos libros, específicamente en El deseado de todas las gentes. Y me gustaría preguntarle, Pastor, ¿alguna anécdota que conozcas de este libro, del deseado de todas las gentes? Bueno, sí, tengo mi anécdota personal es que mi deseo a toda la gente se abre, se abrió todo, es casi compacto y se abrió todo y tengo la hojita suelta, pero como es el que lo tengo marcado y subrayado, siempre tengo ese, ¿no? A ese me dice, pero ese libro se deshace las hojas, pero es el que me gusta a mí, ¿no? Bueno, el deseo a toda la gente obviamente habla de Jesús y tiene un título muy lindo, les decía que me encanta el libro de Ageo, eh, es un libro que nos puede llevar a la reflexión porque el pueblo de Israel había regresado del exilio y tenía un problema de prioridades, ¿no? Porque se dedicaba a sus propios intereses, dice Ageo, mi casa está desierta y ustedes viven en casas hermosas. O sea, tenían el tiempo, tenían el talento, tenían a lo mejor los recursos, pero tenían un problema de prioridades, que nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Que estamos desenfocados con las prioridades y dice, mi casa Totalmente. está dejada desierta. Y, y ellos estaban desanimados, ¿no? Estaba solo Babel, estaba ahí los líderes, Ageo, que era viejito, y hay versículos maravillosos como yo estaré con ustedes, Ageo 1.13, que parece después un eco de cuando Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y le dice también, anímense, esfuércense, manos a la obra, dice, porque en este templo que va a construir vendrá lo más deseado, ¿no? El deseado de toda la gente. Un hombre maravilloso, ¿no? Que nos puede llevar a reflexionar cuál es mi deseo, ¿no? Y si deseo realmente tener una relación personal con Jesús, con ese gran deseado. Este libro, decía en 1890, se publicó, para que ahora estoy dudando si fue esa época, esa fecha, tengo acá la fecha y me olvidé. Ah, La gran anécdota, en 1898, perdón, no me cerraron las fechas porque la gran anécdota que fue redactado, compilado y armado en Australia, o sea, en el hemisferio sur, por cosas de la vida, no vamos a entrar en detalle ahora, pero bueno, Elena de White ahí tuvo algunos por ahí enfrentamientos o problemas con algunos líderes, se fue a Australia de misionera en 1891, estuvo 9 años hasta 1900, uno puede pensar, qué lindo Australia, un país desarrollado, hermoso, bueno, pero en esa época Australia era otra cosa, literalmente se fue al fin del mundo, ¿no? Lejos, imagínense una señora viuda irse hasta Australia, gracias a la providencia hizo que, bueno, la obra adventista se inicie en Australia, haya un colegio, un sanatorio, un montón de cosas. La iglesia todavía es muy fuerte hoy en Australia, gracias a todo lo que fue Elena de White. Ella vivía ahí cerca en la región de Avondale, eso está al norte de Sydney, unos 100 kilómetros, 120 kilómetros. Ella tuvo una casa, está la casa todavía ahí, está el museo, es una casa, se llama Sunnyside, creo, House Historic de Elena de White, y ahí ella compiló y rearmó gran parte de lo que es el deseo de toda la gente. Incluso en esa casa
no está el árbol, pero hay un cartel que ahí estaba un pino, dice, debajo de este pino, Elena de White se sentaba a escribir el famoso libro El deseado de toda la gente. Ah, Entonces, fue ah, escrito en una situación por ahí no era más feliz, donde Elena de White estaba lejos del centro de la iglesia, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Lejos de la asociación general, lejos de algunos líderes, allá estuvo como misionera, pero aún así, en ese lugar, pudo armar y compilar y escribir ese libro tan maravilloso que salió publicado, que como dije es muy conocido en el mundo evangélico. Hay mucha gente que lee ese libro y que conoce a Jesús a través de ese libro, hay muchos testimonios. Y bueno, lo que se sabe está en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Yo fui a la biblioteca de Congreso, hay millones de libros, no sé quién va a ir a buscar ese libro, pero lo más importante es que esté en nuestras casas y que lo leamos y que lo estudiemos y que lo regalemos y que esté en las casas de las personas que conocemos, ¿no? Más que a veces lo presentamos como que está en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y como que es algo, wow. Sí, es importante, pero no sé quién accede ahí para leer ese libro. Pero lo más importante es que lo podamos leer nosotros, repartir, compartir, estudiar, analizar y aceptar sus consejos y conocer más a Jesús gracias a ese libro. Tal vez la anécdota más significativa es esa, ¿no? Que fue escrito en Australia, no como los otros que fueron armados en América, digamos, en Norteamérica. claro, así es. En una situación donde ella va de misionera allá, la oportunidad de justamente escribirlo. Ujú. Muy lindo. Sí, sí. Tampoco un dato interesante que tampoco sabía. Ay, siempre se Bien, aprende algo nuevo acá, sí. sí, sí, totalmente. Bueno, y vamos a ir cerrando poco a poco. Y la última, por ahí, pregunta o para tener en cuenta y que lo podamos charlar en estos minutitos que restan, es que sabemos, ¿no es cierto? Si bien sabemos que es algo muy común y que creo que como adventista, ya sea un familiar, un amigo, un conocido o alguna persona, nos hemos topado con que nos han dicho o hemos escuchado comentarios, ¿no? Acerca de justamente esta sierva del Señor, de Elena, donde mencionan o van directo a atacar sus escritos, ¿no? Y entre esas cosas, por ejemplo, que Elena lo tomó de otros autores o que no fue inspirada, etcétera, ¿no? Tantos comentarios que hemos escuchado en nuestro caminar como adventistas. Entonces, ¿por qué deberíamos o qué podemos decir al respecto de esto y por qué deberíamos confiar? ¿Por qué deberíamos Ujú. confiar en que fue utilizada, ¿no? Por Dios y por qué decidir leer sus materiales? Y bueno, se podría responder de muchas maneras esa pregunta, contar con datos académicos, con un montón de estudios que se hicieron al respecto también de qué es la inspiración, las características de un verdadero profeta, ¿no? A la ley de testimonio, sus profecías se cumplen. Hay un montón de pruebas bíblicas sobre un verdadero profeta que Elena de White las cumple, o sea, pasa el filtro de todas, nos pasa la prueba de todas las evaluaciones que uno hace a nivel de la Biblia, da buen testimonio, ¿no? Por supuesto los conoce y demás. Podríamos decir también que, si bien es cierto que Elena de White toma de otras fuentes, que a veces las cita y a veces no, ante las más grandes acusaciones de plagio fueron a través de un cierto grupo de adventistas que se fue a la iglesia en la década del 80, de 1980. La iglesia adventista contrató un bufete de abogados en esa época que no eran adventistas en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos la justicia funciona por ahí un poco más seria y son muy exhaustivos. Y estos abogados independientes hicieron un análisis de todos los textos de Elena de White, lo que ella escribió, analizaron las acusaciones de plagio que recibía, analizaron los textos, los compararon. Y este estudio independiente determinó que Elena de White en sus escritos no comete plagio porque está siguiendo las costumbres y la tradición de los escritores de su época, ¿no? Y hay otros autores que hacen algo similar. Tal vez si uno lo analiza hoy, podría llegar a ser distinta la situación, pero siempre se evalúa la vida del profeta, o sea, según el contexto, ¿no? Así como uno analiza la Biblia según el contexto donde se escribió. Si uno analiza según el contexto donde Elena de White escribió, esas acusaciones no tienen sentido, no tienen sustento, porque lo hizo conforme a lo que era lo natural y lo normal y lo aceptado en su época. Pero, o sea, yo voy más allá de lo técnico, de lo académico y todo eso. Para los chicos, los grandes, los que están mirando acá en Instagram, ahí, vos que estás ahí conectado,
o que vas a ver esto después. Mi respuesta es, yo cuando doy estudios bíblicos, cuando hablo con la gente de iglesia, sí me he encontrado, incluso acá en Argentina, con muchos detractores del NWI, mucha gente dice, no creo en el NWI, soy adventista pero no creo en el NWI, en otras regiones del mundo abiertamente también lo dicen, y es mucho peor. Eh, yo sigo el consejo de un pastor que lo entrevisté una vez, en el 2015, después nos hicimos amigos, y es un gran hombre de Dios para mí, es un referente teológico de la iglesia, y justo hace poco me escribió por WhatsApp, preguntaba una cosa, y le contesté. Tengo una linda relación, que en ese momento trabajaba en el Centro Guay de la Asociación General, y me estoy refiriendo al doctor Alberto Tim, un hombre muy firme en la doctrina adventista y que tiene las cosas muy claras. Y él, cuando yo le hice, también una pregunta que vos me hacías a mí, eh, ¿qué le decimos a los críticos de NWI o a un hermano de la iglesia que no cree en NWI? Y él me respondió de esa manera. Te podría dar muchas cosas técnicas y académicas, pero yo te voy a dar un solo consejo. Léanla. Porque yo no conozco persona que lea Elena de White y se aleje de Cristo o se aleje de la iglesia, porque sus escritos son inspirados y al leerla entras en contacto también con la revelación del Espíritu Santo. Entonces, yo no voy a ser original ni creativo, voy a dar el mismo consejo que el pastor Tim me dio en esa entrevista y me lo acuerdo para siempre y lo repito siempre, el que no cree en el Guay. Mira, leer en el Guay. ¿Y qué libro? No sé, cualquiera. Podés leer Camino a Cristo, que es un libro que ella también escribió, de paso lo publica en una editorial que no es de la iglesia, porque quería que sea un libro misionero. Son los pasos hacia Cristo, literalmente, ¿no? ¿Cómo va? Podés leer El conflicto de los siglos, cualquier libro que leas. Cualquier libro que leas te va a hacer algo, te va a tocar algo, porque es el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Una vez entrevisté a una persona, en mi trabajo entrevisto a mucha gente por testimonios y me decía, sí, yo me impactó un libro, o sea, conocía algo de la iglesia, pero me impactó un libro de Elena de White. Lo leí, estaba ahí en mi casa y me impactó. Y uno puede decir, ¿qué libro le impactó? El deseo de toda la gente, El Camino a Cristo. Claro. Joya de los testimonios, tomo 2. Y me dice, pero ese libro no veo que impacte a la gente. Bueno, a esta persona le había impactado ese libro. Entonces, mi consejo es, léela, léela. Agarrá un material de igual y léelo. Después vemos, después me contás a ver cómo queda tu vida espiritual. Y me estoy acordando ahí, cortito, Flor, no sé si hay tiempo, te cuento un testimonio. Tranqui. Estaba hace unos años en el stand de la ACE, de Casa Victoria, donde yo trabajo. eh, Estaba ahí ayudando a atender. Y vino un señor, un saco, camisa, bien vestido, un señor alto. Dice, el libro de Elena de White estoy buscando, y empezó a agarrar los libros de Elena de White. Yo dije, bueno, debe ser alguien de la iglesia, porque se llevaba una pila así de libros de Elena de White. ¿Dónde está la colección? Hay una colección, bueno, le demostré los libros azules y demás. Y digo, ¿usted conoce a Elena de White? ¿Usted es adventista? ¿De dónde es? No, me dice, yo no soy adventista. Yo soy el pastor evangélico de la iglesia tal. O sea, es una iglesia de estas evangélicas, tipo congregacionalista de ahí de Buenos Aires. Ah, le digo, ¿y usted lee Elena de White? Sí, me dice, es mi escritora cristiana favorita. Y la gente de Mirá, mi congregación también lo lee. Y yo estoy comprando estos libros para regalarle a los hermanos de mi iglesia. O sea, un pastor evangélico. Entonces uno dice, bueno, algo están haciendo estos libros. Se está ujú. llevando la semillita. No sé qué habrá pasado con este pastor, no sé dónde habrá estado, y no sé qué habrá pasado con los hermanos de su iglesia a los que él les llevaba esos libros. Pero evidentemente los escritos de Elena de White tocan los corazones. Así que si estás pensando, si no leíste nunca o si tienes alguna duda, lee algún libro de Elena de White. Empezá por el que quieras. Podés hacer la serie de Gran Conflicto, pero como este testimonio, podés convertirte por joya de los testimonios. No importa, siempre hay algún mensaje que llega a tu corazón. Y siempre los libros de Elena White nos acercan a Jesús y siempre nos acercan a la Biblia, porque la Biblia es la luz mayor, ella dijo, yo soy la luz menor, y siempre vamos a la escritura. Amén. Eh, Siempre. Así que mi consejo es léanla y difundan sus libros. Y si hay alguien que es crítico o no quiere creer, bueno, sea su decisión, pero hay que darle la oportunidad de que pueda leer sus testimonios, ¿no? Amén, amén, totalmente. Sí, yo me sumo a lo mismo, a eso de que experimenten lo que es sus Sí, escritos, porque realmente es como te amplía totalmente cómo Dios le ha mostrado, cómo la ha utilizado, creo que. Y este es el tiempo
de paz que tenemos. Hay que hacerlo Sí, ahora en estos momentos que los tenemos de fácil adquisición de esos libros que incluso a veces hasta tenemos repetidos en casa y uno no los está sí. leyendo. Y también en Así el centro que de Uruguay están gratis online para acceso. La tecnología tiene cosas malas, tiene cosas dañinas y hay que saber usarla, pero también tiene cosas positivas y nos ayudan a difundir por todo el mundo libros digitales, libros gratuitos de Arena de Guay están disponibles y ese mensaje está en la red y puede llegar a las nuevas generaciones, a lo mejor que no quieren leer, pero pueden acceder digitalmente también a sus escritos. Así que estamos en un tiempo donde realmente tenemos muchos materiales. Ahí sí también la app, sí, claramente la app. Tenemos mucho material y tenemos mucho acceso a información. Y eso también, Flor, es peligroso, entre comillas, porque nos da mucha responsabilidad. O sea, tener mucho conocimiento nos genera mucha responsabilidad. Tener mucha luz nos genera mucha responsabilidad. Tal vez no estamos en la época donde nos persiguen, donde no podemos imprimir un libro, donde tenemos que estar ocultos, no. Pero esta libertad que tenemos también nos da responsabilidad de ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, de leer los libros de Neguay, de ser buenos misioneros y de poder también estudiar, de invertir tiempo para estudiar estos temas y conocer bien, porque tenemos todo hoy. Nadie puede decir que no tiene acceso al conocimiento ni acceso a la nueva luz. Entonces es nuestra decisión, ¿qué vamos a hacer? Si voy a aceptar esa luz, la voy a rechazar, la voy a dejar de lado, la voy a esconder, va a quedar el libro de N. White ahí guardando polvo en la biblioteca o para apoyar otros libros, o qué mm, voy a hacer con esa preciosa luz que Dios me ha dado a través de su sierva inspirada. así es. No tenemos excusas. No tenemos. Donde sea, con el instrumento que sea, físico o virtual, pero ahí tenemos la posibilidad, así es, totalmente gratis y bueno, que Dios pueda ayudarnos justamente Ujú. a tomar esa decisión y a veces tampoco esperar a 1 de enero 2025, no, ya, porque a veces Sí. esperamos como el inicio del año, el nuevo mes, pero ya Ya, lo si podemos querés, hacer desde... no es mi estación favorita, pero si querés, ahora empezó la primavera, que a muchos les gusta la primavera. A mí me gusta más el otoño, pero es la primavera, vieron que todo renace, el bautismo de primavera. Bueno, pueden arrancar ahora que arrancó la primavera, a leer un libro de Edna de White, y ya les digo, no van a salir defraudados y van a ser conducidos a la palabra de Dios, que es lo que tenemos que estudiar cada día. Y si me permitís, no sé si tenemos que ir cerrando ya, pero les quiero dejar un versículo de la Biblia, que a mí me gusta mucho, que ver con los profetas, los tiempos, ¿no? Porque ese es el gran desafío que hoy tenemos, ¿no? Entender el tiempo que estamos viviendo. Está en Primero de Crónicas, me gusta el libro me gusta mucho el Antiguo Testamento, me gusta Primero de Crónicas, 12:32, y ahí va haciendo, o sea, Israel estaba en guerra y David llama a gente de las tribus, ¿no? Y bueno, hay un montón de cada tribu, pero dice que de los hijos de Isaacar había solo 200 de los principales. Y tenían una característica muy interesante y creo que es la que todos los adventistas deberíamos orar y velar para poder tener. Dice que estos 200 eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, por cuyo dicho se guiaban todos sus hermanos. Y a través de la Biblia y a través de la Guay tenemos luz para no estar en tinieblas. Y nosotros tenemos el privilegio, Flor, y la responsabilidad de ser entendidos en los tiempos y también de poder ayudar a otros, ¿no? Sabían lo que Israel debía hacer, sabía lo que la iglesia debía hacer, sabía lo que yo debo hacer, lo que vos debes hacer. Entonces, qué lindo ser como estos 200 principales escogidos de la tribu de Isaacar, que entendían los tiempos, sabían lo que hacer y ojalá que también nuestro testimonio sea, como dice acá, por cuyo dicho se guían todos los demás. O sea, ojalá que nuestro ejemplo de palabras y de conducta, fundamentalmente, sea también un referente, aunque somos pecadores y no somos ejemplo de nada, para que también los demás puedan acercarse a Jesús, aceptarlo y estar listos para el cielo. Amén, amén, pastor. Bueno, muchas gracias por todo lo que hemos podido hablar, por toda la información que seguramente otros chicos, al igual que yo, no sabíamos, que es de información importante. Y bueno, por también la motivación a poder desempolvar los libros de Leina, poder comenzar a abrirlos, la profeta que tenemos que Dios nos ha enviado, a nosotros, su pueblo, y bueno, a también los demás que están en otros Sí, rediles.
sí, obvio, porque es para todos. Acuérdense que los libros estos eran de colportaje, no eran secretos, no eran cerrados, sino que eran para todos y es lindo leerlo primero y compartirlo, ¿no? También. Así es. Y finalmente también el poder que no quede en lectura, sino aplicarlo en la vida. Eh, Así es. claro, sí, sí, obviamente. Dios nos va a ayudar a hacer eso también porque así están las promesas en su palabra. Amén. Pastor, si le parece, no sé si quiere cerrar con una Sí, oración. sí, sí, claro. Bueno, oramos ahí donde estamos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por este día, te agradecemos por tus bendiciones, te agradecemos por tu gran amor y te queremos pedir especialmente ahora que puedas bendecir aquí a Flor, también a todos los que están escuchando, a todos los que ven esta transmisión, a todos los que van a ver y te queremos pedir que podamos ser como estos 200 principales de Isaacar, entender los tiempos cada día más peligrosos, cada día más complicados, con los valores cambiados, con eh, las cosas relativizadas, donde a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, y tenemos que estar atentos con la luz que tú nos diste para no distraernos y para seguir firmes en tus caminos. Señor, danos sabiduría para hacer esto, danos fuerza para invertir bien nuestro tiempo, nuestros talentos, danos sabiduría para hacer de ti nuestra prioridad y para no solamente leerlo, estudiarlo, sino también predicarle a otros y vivir este mensaje maravilloso que tenemos. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda tomar la mejor decisión esta noche, de a partir de hoy, no importa el pasado, no importa lo que hayamos hecho, a partir de hoy ir a ti y comenzar una nueva vida, caminando juntos en esta tierra y después por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, muchas gracias, De nada, Pastor. Y Flor, bueno, una alegría poder compartir este momento. bueno, Muchas igualmente. bendiciones para Y ojalá haya todos. una segunda parte de más libros de Elena. Cuando quieran y si se pueda, acá estaremos para ayudar. Muchas gracias. Bueno, muchas bendiciones. Buenas Saludos. noches, chao, chao. Adiós.